Jesús sabía todas las cosas. Sabía Jesús lo que estaba pronto a acontecerle cuando se sentó con los discípulos a advertirle de todas las cosas que iban a acontecer. Y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, un momento. Hay un salmo. Usted vaya allá, vaya Juan. Pero en el Salmo 34 dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Oye, y si está de continuo, eso quiere decir que no puede cesar la alabanza. Y que vas a bendecir, como dijo el salmista, hoy esta oración o este cántico lo hacemos nuestro. Yo bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo. Ya ustedes van a ver por qué. En todo tiempo, recuerda, te vas a bendecirlo. Entonces vamos allá. Yo voy a caminar hasta Juan, ya ustedes se me adelantaron. Y le estoy haciendo una narración, porque Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, usted mira por ahí, y estaba Jesús hablando con ellos, y le está diciendo, primero le dice, yo soy la vid verdadera, lo primero que le dice. Después le está diciendo, ¿sabes qué? El mundo los aborrecerá. En el versículo 18 del capítulo 15, le empieza a decirle a ellos que el mundo los iba a aborrecer, que estén tranquilos, que él los había elegido del mundo. Así que le está él advirtiendo de muchas cosas. ¿Sabes? Ellos no entendían muchas de ellas. Ellos pensaban, ¿por qué él nos está diciendo esto? Pero Jesús sí sabía por qué le decía las cosas. Y en el capítulo 16, en el versículo 1, Jesús le dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. O sea, que cuando usted lee ese versículo del capítulo 1, que es del capítulo 16, tiene que entender que él le está diciendo eso por todas las cosas que le dijo primero. Es como si yo te dijera, mira, va a venir una sequía, pero tú debes estar tranquilo, porque no te va a faltar el agua. Y tú en el momento dices, una sequía, con lo mucho que está lloviendo. Pero el que le hablaba a ellos sabía lo que le estaba diciendo, porque era Jesús, el Hijo de Dios, que estaba por un tiempo en este cuerpo, que estuvo presente entre los discípulos, pero es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, que está en el ámbito de la eternidad y que sabe todas las cosas. Entonces le dice en el versículo 33 de ese mismo capítulo 16, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Yo quiero que tú atiendas bien la palabra de esta tarde, porque yo estoy totalmente segura que después de yo haber orado al Señor, pidiendo dirección y sabiduría, para que las personas, mis amados hermanos, que se sientan a escuchar durante una hora y algo, un mensaje, yo estoy segura que cuando oré y le pedí, Señor, que seas tú, que tú le traigas a ellos palabra, que aumente su fe, que las refuerce, que refuerce esa fe y que ellos salgan llenos de la esperanza viva que eres tú, Señor. Fíjate que Él les dice, en este mundo
afrontarán aflicciones. Pero anímense, anímense. Yo he vencido al mundo. Esta palabra es para ti, pero es para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y primero vino para mí. Porque antes que ustedes, ¿verdad? Ya la estudié, ya la escudriñé y el Señor me la ministró. Yo conozco, Él conoce y yo conozco lo que yo necesito, por donde estoy atravesando y necesito que mi fe esté sólida. Y ahora en esta tarde yo te lo digo a ti. Él se lo estaba diciendo a los discípulos, porque Jesús sabía por todas las cosas que ellos iban a atravesar cuando Él físicamente no estuviera. El proceso por el cual Él iba a pasar y que todos ellos se iban a ver afectados en un momento dado. En este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Quiere decir que tu crisis, Él la venció. Él ya la venció. Y por eso, como la venció, te dice, anímate, toma ánimo, toma esperanza, date tranquilo, porque yo he vencido. Hoy en día, lo más que se habla es de crisis. Uno prende la televisión para mirar las noticias y eso, mi hermano, crisis por donde quiera. Crisis económica, crisis en la salud, hay crisis en la educación, hay crisis en el deporte, hay crisis en la economía. Esa es la más, ¿verdad? La primera. Salud, matrimonio. Hay crisis en los matrimonios. Hay crisis en las relaciones personales. Las crisis entre parejas, los noviazgos. Hay crisis en la familia. Pero vamos a ver qué es una crisis. Porque nosotros usamos tanto esa palabra, pero vamos a ver qué es una crisis. Una crisis, escuche bien, y si tiene dónde apuntar, anote. Una crisis es un evento sobre el cual no tienes control. Una crisis es un evento sobre el cual no tienes control. Ya tú no tienes el control de las cosas, olvídate, ya te saca. ¿Verdad que a nosotros nos gusta tener el control de las situaciones? ¿Verdad que nos gusta estar en control? Y cuando perdemos el control de las cosas, ¿qué es lo que nos sobreviene? ¿Cuáles son los síntomas cuando estamos en crisis? Nos desesperamos, nos desanimamos. Muchos en medio de una crisis queremos salir corriendo, ¿verdad? Pero fíjate que hay crisis que llegan a nuestra vida sin advertirnos. Por ejemplo, quizás llevabas muchos años en un empleo. Quizás trabajabas para una compañía sumamente sólida. Y de repente, la compañía va a cerrar. Y tú te vas a quedar desempleado. O te quedaste desempleado. Yo recuerdo, y yo sé que todos ustedes aquí, tienen que haber recordado la Telefónica cuando la fueron a vender. ¿Recuerdan la crisis que provocó? ¿Usted recuerda las noticias
cuando los policías y la gente se enfrascaron en una lucha terrible, la gente estaba en descontrol. Hubo un caos en ese tiempo, tanto de la autoridad como del pueblo. ¿Sabe por qué? Porque donde ellos tenían basada su esperanza, su fortaleza, su solidez, ahora se la habían movido. Y por eso era que venía, porque la gente se agarró, el que trabajaba en la Telefónica de Puerto Rico, una compañía de tantos años, una compañía que era patrimonio puertorriqueño, ¿verdad? Y cuánta gente, cuántas familias dependían del sustento, de ese salario, de ese sueldo, de ese ingreso. Y de repente la van a vender y todo es incierto. Eso es una crisis. Puede venir una crisis por una muerte repentina. Puede fallecer un familiar, un amigo, en un momento dado que tú no te lo esperabas. Y trae a tu vida un momento de crisis. Pierdes el control. Tú no puedes controlar la vida del ser humano, ¿verdad que no? Si se enfermó y murió, no estaba en tu control poder dominar esas circunstancias. A veces estamos advertidos de una crisis, pero no hacemos la provisión para poder sobrepasarla. Pero yo quiero que tú sepas que las crisis lo que traen son cambios. Las crisis lo que traen son cambios. Y nosotros, los seres humanos, le tenemos miedo a los cambios. Eso es lo que nos produce esa inestabilidad por un momento emocional. ¿Cuántos aquí recuerdan el huracán Hugo? Yo creo que el huracán Hugo, en la experiencia de nosotros de esta generación, fue el huracán que marcó la vida de muchas personas. Yo recuerdo que, wow, este huracán tan fuerte que por la misericordia del Señor no nos tomó por el mismo centro, sino que se desvió un poquito y solamente rozó la parte norte, porque solamente fue un roce. El huracán Hugo era impresionante. Muchos aquí estaban pequeños. Cuando el huracán Hugo pasó, que fue en el 1989, mi hijo Joshua tenía un añito, tenía un año. El huracán Hugo fue en el mes de septiembre 18 del 1989, y él había nacido en agosto. Él tenía 11 meses, así que él no lo recuerda, él más recuerda a George. Pero fue un huracán que vino en un momento dado donde había una generación que nunca había pasado por la experiencia, porque yo nunca había pasado la experiencia de un huracán. Nosotros escuchábamos las historias. Yo recuerdo, mami me hablaba de Santa Clara y de todas esas tormentas, de San Ciriaco, pero nunca lo había vivido. Y lo más cercano que vivimos en la experiencia fue cuando las tormentas, David, y hubo otra, que lo que más traían era agua, era mucha lluvia, pero no habíamos esa Hortensia y todas esas, David y Federico, recuerdan que tuvimos la bendición de que venían fuertes, pero de repente. Pero yo sí siempre recuerdo que este tipo de evento trae muchas emociones, pero trae muchas cosas buenas.
En el huracán George, en el de George, y qué bueno que Doris está aquí, yo recuerdo que en donde yo vivía, en la parte de atrás del terreno, había una cepa de bambúas, grandísimas, hermosas. Pasaba una charca por allí. Y yo recuerdo que toda la pared de la terraza de nuestra casa, cuando pasó ese huracán, al otro día cuando pudimos salir, estaba llena, las paredes estaban llenas de las hojas de la bambúa que se quedó pegada. En toda la pared estaba llena de eso, ¿sabes? Era impresionante, porque miren la fuerza del viento. Recuerdo también, no sé si Doris se acuerda de eso, que entonces cuando nos parábamos en la terraza de mi casa, mirábamos y podíamos ver casas, cancha de baloncesto, que antes no se veían. Era como si hubiésemos descubierto, si nos hubiésemos acostado y al levantarnos, tuviéramos ahora otra estampa, era otra escena. Recuerdo que la gente decía, mira, yo no sabía que yo tenía un vecino que vivía ahí, porque antes la vegetación no dejaba ver el hogar, pero al pasar el huracán, como el huracán podó los árboles, entonces ahora tú tenías una nueva visión. ¿Sabes? Las crisis pueden ser como los huracanes. En un huracán se va lo que está podrido. Un huracán se lleva lo que no estaba firme. Un huracán purifica. Un huracán permite que nuevos árboles crezcan. O sea, un huracán trae vida nueva. En el momento que lo estás atravesando, no es agradable, no es nada agradable. Pero después, tienes la oportunidad de ver lo que antes no veías. De la misma forma, las crisis provocan en nuestra vida unos cambios que nos llevan a crecer, que producen en nosotros la oportunidad para nosotros quizás emprender cosas nuevas, cosas que habíamos tenido detenidas o que ya habíamos descartado. A través de una crisis volvemos a tener la oportunidad de realizar todo aquello que nosotros habíamos dejado pendiente o que ya decíamos, ya yo de aquí, quizás llevabas tantos años estancado en un trabajo. Óigame, porque, y yo hablo y sé, tengo testimonio de cuánta gente aquí a mi alrededor ha perdido los empleos. Como nos aferramos a las cosas, ¿verdad que sí? Nosotros nos aferramos tanto en esta vida a las cosas que son pasajeras. Jesús advierte a los discípulos, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido. Jesús le dijo a ellos, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Sabes por qué él le dijo eso? Porque él, cuando Jesús se fuera, nos iba a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, que ahora no iba a estar fuera de nosotros. Jesús estaba físicamente al lado y con los discípulos, y caminaban para aquí y para allá, iban todos juntos. Pero él le dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque lo que viene, para que ustedes lo puedan soportar, yo les tengo que enviar al Consolador,
Porque el Consolador, el Espíritu de verdad, se le va a meter por dentro. Se le va a meter por dentro y es el que le va a dar la fuerza. Es el que le va a dar la sabiduría, es el que le va a dar la guianza para que ahora, en este tiempo, cuando tú estés atravesando una aflicción, Él está contigo. Aleluya, ya no solo a tu lado, Él está dentro de ti. Y la crisis y la aflicción de este momento es temporera. Lo que pasa es que va a depender mucho de nuestra perspectiva. La actitud que nosotros asumimos ante la crisis es lo que va a marcar la gran diferencia. ¿Verdad que sí? Eso es una verdad. Hay diferentes formas, diferentes actitudes en las que nosotros enfrentamos las crisis. Viene a mi memoria la historia, el relato de Judas, el que traicionó a Jesús. Y viene a mi memoria Pedro cuando negó a Jesús. Los dos lo traicionaron, tanto Pedro como Judas. Judas lo vendió y Pedro lo negó. Ahora, hay una gran diferencia. Los dos entraron en crisis. Cuando Pedro se dio cuenta que él había negado al maestro, cuando la segunda vez que el gallo cantó, ya él lo había negado 3. Y Jesús lo miró con esa carita, yo me imagino, te lo dije, con amor, lo miró con compasión, pero le dijo con la miradita, yo te lo dije. Dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. ¿Alguna vez usted ha llorado amargamente? Yo de recordarlo nada más me dan ganas de llorar, porque he llorado amargamente. Cuando uno llora amargamente, hay muchas emociones envueltas. Pero cuando uno llora de esa manera porque ha cometido un gran error, en esa amargura hay arrepentimiento, en ese dolor. Esa amargura es de arrepentimiento. Y esa fue la gran diferencia entre Pedro y Judas. Porque Judas entró en una crisis tal, y habiendo estado con el maestro 3 años, y conociéndole de cerca cuán amoroso era, no fue y le pidió perdón. Yo creo que si Judas se hubiese arrepentido, yo creo que Jesús lo hubiese perdonado. Pero él fue y tomó una muy mala decisión. Judas fue y se ahorcó. Se quitó la vida. ¿Vieron cómo personas que pasan por situaciones similares en el sentido, ¿verdad?, de que fallan, asumen posturas distintas? Siempre, 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 nuestra actitud, nuestra fe es la que va a hacer la diferencia en medio de la crisis que nosotros estemos atravesando. Es importante que tú nunca olvides que Jesús te dijo, porque lo que le dijo Jesús a sus discípulos, te lo ha dicho a ti también, me lo ha dicho a mí. Fue para ellos, pero también es para nosotros. Y nos dice, cuando estés en la aflicción, confía, confía. Él ha vencido.
La crisis es temporal, no es eterna. Una de las peores síntomas cuando viene una crisis es el temor. Proyéctame Proverbios 29-25. El temor del hombre pondrá lazo. En la versión Dios habla hoy dice, el miedo a los hombres es una trampa. ¿Cuántos aquí saben que el miedo paraliza? Cuando nosotros nos da miedo, ¿qué hacemos? Nos friqueamos. Esa es la verdad. ¿Qué malo es sentir miedo? No es una sensación agradable. Nosotros podemos sentir miedo de muchas maneras. Porque hay diferentes tipos de miedo, dependiendo. Yo le tengo miedo a la altura. Sí, también. Gracias, Ashley. Pero hay un tipo de miedo que es enfrentarnos a una situación difícil, que es mucho más grande que tú enfrentarte quizás a un insecto. La actitud de la mayoría de los seres humanos ante una crisis es la ansiedad y la incertidumbre. Ansiedad e incertidumbre. Hay algo bien interesante que yo encontré cuando me estaba preparando para este tema. ¿Sabes una cosa? En el idioma de los chinos, no aparece la palabra crisis. ¿Saben qué dos palabras aparece para que son, verdad, la palabra sinónimo que para esa crisis que nosotros, la palabra crisis la usamos acá en el occidente. Allá para donde ellos están, pues no usan la palabra crisis. Dice para ellos dos palabras: peligro y oportunidad. Oportunidad. Fíjate, Héctor, que si nosotros entonces nuestro pensamiento lo cambiáramos y cuando tenemos una situación difícil lo vemos como una oportunidad, ¿verdad que cambia todo el panorama? ¿Verdad que la atmósfera cambiaría? Aleluya. Llevabas mucho tiempo en ese trabajo donde ya no ibas a progresar más, habías llegado al tope, ya ahí no había más progreso, no había aumento de sueldo. Y vino la crisis. Pero en esta tarde el Señor quiere que sepas que esa fue la oportunidad para moverte porque te quiere bendecir más. Y donde estaba, ya ahí se había terminado lo que había. ¿Sabes? En la crisis matrimonial que muchos están atravesando, manténgase agarrado del Señor, porque usted no sabe si esta es la oportunidad para cosas mejores. Y estamos seguros, que cuando nosotros estamos cobijados bajo sus alas, todo lo que pasa, todo lo que sucede a nuestro alrededor, es para mejor. Aunque usted no lo crea, como el programa que había, aunque usted no lo crea, es así. Es así. Donde estabas estancado, lo que estaba podrido, lo que no servía, lo que no era real, Dios, porque te ama, lo permitió para mover. En el libro de los Hechos, dice algo bien interesante. Capítulo 8 del libro de los Hechos, en el versículo 1 dice: en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Con esta palabra yo te voy a confirmar
que muchas veces las crisis vienen a nuestra vida provocadas por Dios porque quiere un cambio, porque quiere cumplir su propósito, el propósito de Dios. Escúchame bien, el propósito de Dios para tu vida, para la tuya, te guarda de las circunstancias. Y provoca Dios o permite Dios circunstancias, crisis en nuestra vida para que el propósito de Él, para lo que Él te llamó, se cumpla. Porque estabas estancado, porque estabas quedado ahí y no te movías. Pues entonces dijo, no, yo te voy a mover. Y mira lo que pasó en la iglesia de Jerusalén, capítulo 8, versículo 1, dice: en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y en el versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahora yo te lo voy a traer aquí a los puertorriqueños, bien chévere. Miren, cuando estamos todos amontonaditos, así como nos gusta estar, ¿quién nos mueve? A nosotros nos gusta estar todos juntitos, pues nosotros somos, en esta cultura nuestra, nosotros somos bien familiares. Entonces nosotros nos movemos así como las tribus. Entonces, como estamos todos chéveres y nos amamos tanto, vamos todos y todos corremos para acá. Estamos así juntitos. Y tenemos que predicar, sí, pero vamos todos. Entonces, como que a veces no estamos siendo tan efectivos porque no nos atrevemos a estar solos. Queremos estar todos siempre juntitos. ¿Qué pasó? Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, allí en Jerusalén, sobre los apóstoles y los 120 que estaban allí en el aposento alto, comenzó la iglesia a surgir. Sabemos que ahí es que comienza la iglesia, ¿verdad? Y comenzó Pedro a predicar y se convirtieron 3,000. Y comenzaron y siguieron, después se convirtieron 5,000. Alaba. Y todo eso, y crecía y crecía. Comenzó la iglesia a recibir persecución. Y entonces Dios provocó la persecución. Oye, crisis. Tienes que imaginarte, persecución, los encarcelaban, los mataban. ¿Qué pasó con Esteban? Lo apedrearon hasta que lo mataron. O sea, cuando yo te digo que los perseguían, que hubo persecución, tienes que imaginarte la situación. Los estaban persiguiendo para matarlos. A unos los encarcelaban, muchos los prendieron como antorcha. Pero ¿qué fue lo que provocó esa crisis? Que el propósito de Dios se cumpliera. ¿Cómo? Pues porque entonces, al ellos ser esparcidos, el evangelio fue predicado en más lugares, en más lugares. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a los discípulos antes de ascender al cielo: ustedes vayan por todas las naciones, por todo el mundo y prediquen este evangelio. Le dijo a todo el mundo y en todas las naciones. Si hubiera sido por ellos, se quedaban en Jerusalén nada más, porque estaban allí, súper, ¿verdad que sí? Pero no, el propósito de Dios era que el evangelio fuera predicado a todas las naciones. Y entonces vino esa persecución y logró ese propósito. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Nuestro Dios siempre se sale con la suya. Siempre el propósito de Dios va a prevalecer. Y mira, si yo te digo que el propósito de Dios te guarda, que lo que tú estás atravesando hoy, no va a terminar ni con tu vida, ni con el propósito para el cual Dios te llamó. No, Señor. No, Señor. Ustedes recuerdan el relato que leímos en Marcos, en la predicación que le traje de las tormentas. ¿Se acuerdan? Vamos a Marcos, capítulo 4, de 38.
Y él estaba en la popa. Recuerdan que Jesús estaba en la popa, ¿verdad? Y dice que estaba durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Estamos hablando de crisis. Imagínense la escena, otra vez. Hay una tormenta, están azotando vientos fuertes. Jesús estaba dormido. ¿Cómo estaban los discípulos? Asustados, desesperados. Y ellos fueron y despertaron a Jesús. Oye, ¿pero qué pasa? Tú no tienes cuidado, nos vamos a ahogar, los vientos están azotando. ¿Sabes una de las razones por las cuales Jesús estaba tranquilo? Porque Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Jesús conocía el plan del Padre. ¿Cuál era el plan del Padre para Jesús? Vamos. ¿Cuál era? Tú lo sabes, dímelo. ¿Qué? El plan del Padre era que Jesús fuera levantado en una cruz. ¿Verdad que sí? Que fuera crucificado para que al derramar su sangre la humanidad tuviera el perdón. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿sabía Jesús que no iba a morir ahogado? Jesús sabía que él no iba a morir ahogado. Esa era una de las razones por la cual él le dijo: tranquilo. Venga acá, le voy a decir una cosa. Usted está escuchando noticias como yo y muchas cosas por ahí. Dígame cuál es la profecía que tiene a la gente temblando. Que viene ¿un qué? Un tsunami. ¿Y qué dicen? ¿Que se va a llevar qué? Media isla. ¿Sabe una cosa? Cuando usted lee la Biblia, usted tiene que enterarse que ahí dice que ahora el fin de los días, cuando el Señor venga, no va a ser por agua. No es por agua. ¿Es por qué? Por fuego. El fin de los días va a ser por fuego, no por agua. Uno tiene que confiar en el plan que Dios trazó. Dios tiene un plan trazado y Dios es inmutable, no cambia. Y lo que dijo, lo que está escrito en su palabra, lo que les reveló a los santos hombres de Él, revelados por el Espíritu Santo, para que tú y yo ahora tengamos conocimiento, no lo va a cambiar. La profecía más exacta la tenemos aquí en la palabra de Dios. ¿Tú quieres saber qué es lo que va a pasar? Léela. Léela para que tú veas que tú te vas a enterar de qué es lo que va a pasar. Y cuando la tierra tiemble, no tienes que estar amedrentado, asustado. Número uno, porque si has creído, tu confianza tiene que estar puesta en Él. La Biblia dice que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Eso es lo primero. Y ahí tienes que estar tranquilo. Pero sabes, el fin del tiempo no va a ser de esa manera. La Biblia lo dice. Y vuelvo y repito, nuestro Dios no cambia, Él no cambia los planes. Él no es como nosotros. Nosotros cambiamos mucho de parecer. Pero Él no. Él se mantiene firme en lo que dijo. Y sabes que se ha mantenido firme en lo que te dijo. Dios ha profetizado a tu vida. Dios ha tenido un mensaje, te ha traído un mensaje a través de la palabra. ¿Verdad que sí? Hay una palabra que el Señor te ha dado a través de sus profetas, a través de sus hijos. Mayra, ¿te ha dado palabra el Señor a través de algún profeta, a través de un hijo de Dios que ha venido a la casa? ¿Te ha hablado a ti? ¿Le ha hablado a tus hijos? Entonces, tranquila, que tu fe no falte. Que tu fe no falte.
Esto es temporero. Él está. Él está. Él está. Hay un proceso que Dios tiene en la vida de cada uno. Lo que te ha dicho a ti, Roberto Carlos. Tú eres un hombre de fe. Tú le has creído a Dios. Por eso te veo tranquilo. Y aunque ha habido momentos que uno se jamaquea, claro que sí. Pero en medio de, el Señor quiere que la misma fe que nosotros tenemos en el día, cuando la luz nos alumbra, lo tengamos en la noche, en las tinieblas, cuando todo se ve oscuro, porque cada noche es pasajera y viene un amanecer nuevo, con un sol brillante, aleluya, que va a traer esperanza, que los que creemos en Él no somos movidos. Como dice el Salmo, aunque la tierra tiemble, aunque los montes se echen a la mar, nuestra confianza, nuestra fe, nuestra certeza está en Él, en el que no se mueve, en el que no cambia, aleluya. Nuestro Dios es poderoso, amado. ¿Sabes que cada hombre y cada mujer que Dios utilizó en su plan atravesaron crisis? Fue en medio de una crisis que Dios los usó poderosamente. En medio de crisis. Ahora mismo cuando pienso en los jóvenes judíos que estaban con Daniel, mira, viene el decreto de un rey, Sadrac, Mesach y Abednego. Estaban Ananías, Misael y Azarías, 3 jóvenes judíos, inteligentes, sirviéndole al rey en Babilonia. Oye, se le ocurre allá a esa gente, se le ocurre una ley. Hacen una imagen para que ellos la adoraran. Ustedes saben que nosotros no somos idólatras. Y los judíos no se iban a postrar ante ninguna imagen, ante ninguna estatua, porque ellos solamente adoraban a Jehová, su Dios y nuestro Dios. Viene la crisis. Porque déjeme decirle, una cosa es que tú y yo ahora lo podamos leer aquí, porque nosotros estamos viendo el principio y el final también, y vemos el fin de la historia y vemos la victoria, pero cuando tú lo estás atravesando y todavía el final no está escrito, es incierto. O sea, yo no lo veo como cualquier cosa. Yo me imagino yo en la situación ahí, donde le dicen, ustedes no se quieren postrar ante esa imagen. Y fueron y se lo dijeron al rey. Ay, el rey, ¿qué fue lo que dijo? Pues caliéntale el horno, caliéntalo 7 veces más, a ver. Hermano, son situaciones difíciles que vienen a nuestra vida. No es fácil. No es que yo te diga aquí, a ti, que la situación que tú estás pasando es cáscara de coco. ¿Sabe? No. Porque no es que sean situaciones fáciles. Lo que pasa es que yo te tengo que decir lo que dice la Biblia, lo que yo he creído, lo que también yo he experimentado. Porque aún con quebrantos y llantos, he visto la gloria de Dios en mis crisis. He visto la gloria de Dios en mis crisis. Yo he sido maltratada, ¿sabes? Yo he sido dejada, yo he sido insultada. O sea, no te creas que todo es piche sancrín. He perdido y he perdido mucho. He fracasado y he tenido victorias. Pero yo te puedo decir por experiencia vivida que el Señor nunca me ha fallado. Nunca. Está ahí. Y predico viviendo situaciones que necesito esa fe firme para poderlas pasar. Pero yo le creo a Dios y yo estoy segura que lo que viene es mejor. Yo estoy segura que lo que viene es mejor. Porque en esta vida, todo es pasajero.
Aquí, nada es eterno. Y si yo tengo a Dios, entonces tengo que decir como una monja que escribió algo hermoso: el que tiene a Dios nada falta, nada le falta, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, porque solamente Dios. Y si tú lo tienes de tu lado, lo que vives es pasajero. Él te va a dar la sabiduría, la dirección. Él va a proveer los recursos. Él los va a proveer, porque el que está prometiendo es fiel para cumplir. Y fíjate que ahí, a estos 3 jóvenes, los echaron al horno de fuego. Se quemaron las personas que los empujaron, que los llevaron hasta allí. Pero lo poderoso de esto, lo tremendo, lo que yo te quiero decir de parte de Dios en esta tarde, es, oye, que al Dios que tú le sirves y que ellos adoraban, ¿sabes lo que hizo? Se metió adentro del horno con ellos. Se metió dentro del horno con ellos. Dentro del horno estaba con ellos. Aleluya. Y cuando lo sacaron de allí, cuando lo sacaron de ese horno, no olían ni a humo. Ni a humo tan siquiera. Tú sabes lo que es eso. Tú sabes lo que es servirle a un Dios así. Mire, mi hermano, usted en medio de la dificultad, Xavier, ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Porque como dicen por ahí, para atrás ni para coger impulso. Nosotros vamos adelante en el Señor. Vamos adelante en el Señor, cada vez más firmes, cada vez más seguros, sabiendo que el que prometió y el que comenzó la buena obra en ti y en mí la está perfeccionando. El que comenzó la buena obra en ti y en mí la está perfeccionando. Él no nos ha desechado, no nos desecha. ¿Tú sabes lo que nosotros le costamos? ¿Tú sabes lo que tú y yo le hemos costado? La sangre de su Hijo. Eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Aleluya. Y así grandes hombres y mujeres de Dios atravesaron por crisis, y en medio de las crisis Dios se glorificó. La reina Esther, ¿verdad que sí? Aquello vino una crisis, no solo para ella, era para todo el pueblo de ella. Y ella dijo: si perezco, que perezca. Esa es la actitud. Esa es la actitud. ¿Con qué actitud enfrentas la crisis? Vamos a levantarnos como una iglesia victoriosa. Vamos a levantarnos como una iglesia victoriosa. Mi amor, yo quiero que tú le repartas a cada uno. El pastor le va a repartir un papel, no lo abra. No lo abra. A cada uno. Ponme música. Escucha bien lo que te voy a decir. Yo voy a terminar. En el capítulo 2, ahí mismo del libro de Daniel, en el versículo 20. No abra el papel, solamente lo tiene. Ese papel que yo le estoy dando es algo sencillo. Lo que dice ahí es algo muy sencillo, pero es algo que viene de parte de Dios para ti. Amados, yo he aprendido y cada día estoy experimentando lo que es uno creerle a Dios. Cuando nosotros creemos a Dios, vemos milagros. Usted escuchó el testimonio de ella, que quizás uno dice: qué bobería. No, eso fue la mano de Dios. Pero Él le está demostrando a ella con eso, que si tú de esa manera me sigues creyendo, hoy fue unas papitas y un refresco. Pero cuando pongas las manos sobre los enfermos se van a sanar, porque si lo haces con esa misma fe, yo me voy a glorificar, dice el Señor. Esa es la forma de creer, de una fe sencilla, pero una fe certera.
Yo quiero que tú sepas que al Dios que tú le estás sirviendo, al que estás buscando, mira lo que dice en Daniel capítulo 20, capítulo 2, versículo 20, dice: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. El 21 dice: Él muda los tiempos. Él muda los tiempos. En la versión Nueva Internacional dice: Él cambia los tiempos y las épocas. Bendito sea el nombre de Dios, bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría, que muda los tiempos, que muda los tiempos. Ponte en pie. Te me ready el video que lo vamos a presentar, pero ya mismito, yo te digo. Muchos aquí estamos atravesando diferentes situaciones difíciles. Quizás tú sientes que la tuya es la más grande, pero quizás el del lado piensa: la mía es. Hace unos días, miren cómo son las crisis. Las crisis que dije que producen cambios. Las crisis tenemos que verlas como oportunidades. De ahora en adelante las vamos a mirar de ese modo. Porque una crisis de momento hace que tú te sientas desesperado, ¿verdad? Te cambia la vida. Te cambia la vida. Mi hijo Miguel tiene un compañero de trabajo. Ustedes saben que le pedí oración por su hijo. Usted, dígame una cosa, ¿usted cree que ante un momento difícil de un diagnóstico de un niño de 6 años y te dicen de repente, o sea, estás jugando con él, se te desmaya, tiene unos síntomas y tú dices: déjame llevarlo al médico porque esto como que no pinta bien? Y cuando vas al doctor te dicen: tiene un tumor canceroso. Papá y mamá, eso fue de un momento a otro, ¿sabes? ¿Se te mueve el piso o no se te mueve? ¿Ah? Ahí ya no es el trabajo que pierdes. Ahí es la vida de un hijo, la que pende de un hilo. Y no tienes de otra que agarrarte del Dios que hace milagros, del Dios que tiene todo poder para cancelar ese cáncer. Hay muchas cosas que tú puedes hacer. Hay muchas cosas que puedes hacer. Pero te sientes a veces, con todo el potencial que tienes, te sientes inválido. Y Dios vino a decirte en esta tarde que dejes de mirar, deja de mirar tus incapacidades, tus debilidades, tu escasez, y mira al Dios. Mira, pon tu mirada en el Dios del cielo, que es donde está la sabiduría y el poder, y que cambia las temporadas. Esta temporada, esta que estás viviendo, no es eterna. Esta va a pasar. Va a volver a salir el sol. Vas a volver a sonreír. Vas a volver a tener lo que te fue quitado. Pero no quites la mirada del Dios del cielo. Ese es el llamado en esta tarde, amado. Eso es lo que Dios quiere que tú sepas, que te fortalezcas en Él. Estamos advertidos quizás de muchas cosas, pero Él le dijo a sus discípulos: en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido. Confía, Cintia,
Confía, si Él venció ya. Lo que tú necesitas te lo va a dar. Es que ya eso está. Es que Él quiere que tú creas. Él quiere que tú creas. Aleluya. Lo que está escrito en ese papel te lo dice Dios en esta tarde. Yo en fe te lo traje. Ábrelo y léelo. Ábrelo ahora y léelo. Eso es de parte de Dios para ti. Eso es de parte de Dios para ti. Cuando yo leí eso es sencillo, pero es para ti. Vamos a escuchar las voces. Es para ti. Dios no se equivoca. Le aseguro que Dios no se equivoca. Ese papel usted no lo va a botar. Ese papel usted lo va a poner donde usted lo pueda leer todos los días. Porque eso fue un mensaje de parte de Dios para ti. Usted se lo va a llevar porque fue lo que el Señor puso en mi corazón. Sencillo. Ahí no dice una cosa terrible. Sencillo. Pero Él te está asegurando que lo que estás viviendo es pasajero. Que lo que estás viviendo es pasajero. La guitarra especial. Yo quiero orar. Estaba una Pero guitarra antes de allí orar, que era de mi papá y yo quise empecé traer un video. a Dura jugar con algunos él, un 4 juguete minutos. pues al principio, pero solo era algo que yo estaba tratando, no era algo que de verdad pensé que iba a oír un día como música. I hear the Lord. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. Yo soy Tony Meléndez y nací en Nicaragua, pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Soy cantante, guitarrista. Vinimos aquí a los Estados Unidos porque había un niño sin brazos y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Como yo nací así, sin los brazos, y una medicina que se llama talidomida, le dieron a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada conmigo y por esa razón no tengo los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía los brazos. Ya cuando estaba un poquito más mayor, ya los niños, no tiene brazos, gritaban, iba a ser... Dolía el corazón, me dolía mucho. De joven yo tuve que aprender a usar estos pies. Y yo quería ayudarme solo, yo escribía con los dedos de mis pies, jugaba todo con los dedos de los pies. Tengo 2 hermanas y un hermano. Mi hermano y yo trabajamos juntos. Mi mamá y mi papá, ella todavía vive, mi papá ya murió. Pero yo veo ahora lo que ellos daron en ese tiempo de amor. Mi papá sacrificó mucho. Él dejó su país para traer a su niño. Él era el que me decía, Tony, tenés que tratar, tenés que hacerlo solo. Yo siempre soñaba de un día casarme, pero de joven las señoritas se corrían porque, ¡ay, un muchacho sin brazos! Pero al fin yo hallé a alguien. Mi honey es lindísima, se llama Lynn. Para mí es fuerza, no voy a estar solo. Tuvimos que adoptar 2 niños porque no pudimos tener niños. Fuimos a El Salvador, donde nació mi papá, y adoptamos una niña. Y también fuimos a Nicaragua y adoptamos un niño. La música empezó de chiquitito. Mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra. Yo creo que yo recibí eso también. No lo puedo dejar como se fina normal para yo poder tocar la guitarra. Pero afinar la guitarra es diferente. Y yo practicaba tal vez unas 6 a 7 horas. Y con eso la música empezó a oírse como música. Dios me ha dado fuerza, Dios me ha dado a mi familia, Él me ha dado la música. Con mi música yo me siento bien conectado con mi Dios. Eso me ayudó a crecer. Me ha calmado el corazón. La gente me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Porque tengo estas cosas que me hace todo. Tengo mi familia que es preciosa. Mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere vivir en la vida, porque en los ojos de mi Dios yo soy entero. Eres mi Dios y en ti confiaré. Mi amor por ti. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. We fill the day with love. Today is like no other day before. Even more, you and I will
Yo veo a una persona como usted, que tiene los brazos, las piernas, tienen todo. Y dicen, no puedo. Sí pueden. Me han preguntado a mí, Tony, ¿a dónde están los milagros? Y yo siempre digo esto. Yo veo la mano, una mano. Y cuando levantan la mano, para mí eso es un milagro. Aleluya. Amado, Él ve un milagro cuando ve una mano que se puede levantar. Tú tienes dos manos. Tú tienes dos piernas. Nunca digas que no puedes. Tú puedes. Tú puedes. Nosotros podemos levantar las manos para darle gracias al Señor. Y teniendo las dos manos, qué difícil, porque somos tan orgullosos, que tenemos miedo de que me vea el del lado. Tan pequeña como un grano de mostaza. Yo no me avergüenzo, porque si un día Dios me sacó y me levantó de un lodo cenagoso, si protegió mi vida, lo menos que puedo hacer es levantar las manos ante ese Dios maravilloso y decirle gracias.